hay algo que llevo semanas procesando y hoy necesito hablarlo contigo porque creo que muy pocas personas están viendo este fenómeno con la profundidad que merece. No me refiero a titulares, no me refiero a declaraciones políticas, me refiero a algo estructural, algo que lleva décadas construyéndose en silencio y que de repente el gobierno de los Estados Unidos está nombrando en voz alta. Cuando una potencia como Estados Unidos dice de manera oficial que los cárteles mexicanos controlan porciones significativas de su frontera, eso no es retórica. Eso es una confesión institucional de algo mucho más profundo y mucho más perturbador de lo que parece a primera vista. Porque no estamos hablando de grupos criminales que simplemente cruzan una línea. Estamos hablando de organizaciones que han desarrollado capacidades logísticas, financieras, territoriales e incluso diplomáticas que rivalizan en muchos aspectos con las de estados formales. Y eso plantea una pregunta que me parece fundamental. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a un punto en el que el país más poderoso del mundo tiene que admitir que no controla completamente su propio territorio limítrofe? Eso es lo que quiero explorar contigo hoy, con calma, con honestidad y con la perspectiva histórica que este tema exige. Para entender lo que está pasando hoy en la frontera entre México y Estados Unidos, tengo que llevarte décadas atrás, porque los sistemas no colapsan de la noche a la mañana, los sistemas se erosionan lentamente, y esa erosión casi siempre tiene raíces económicas antes de tener raíces violentas. En los años 70 y 80, el comercio de drogas era un negocio relativamente fragmentado en América Latina. Había grupos, había rutas, había corrupción, pero no había la arquitectura institucional que vemos hoy. Lo que transformó todo fue una combinación de factores que rara vez se analizan juntos. La demanda interna de drogas en Estados Unidos, que nunca disminuyó de manera sustancial a pesar de décadas de guerra contra las drogas, la industrialización del narcotráfico como respuesta a esa demanda y la incapacidad sistémica de los estados latinoamericanos para competir económicamente con lo que ofrecían estas organizaciones a comunidades enteras que el estado formal había abandonado. Cuando un cártel llega a una región donde el Estado nunca construyó hospitales, escuelas ni carreteras y empieza a proveer empleos, seguridad y servicios, deja de ser simplemente un grupo criminal y empieza a funcionar como un gobierno paralelo. Eso no es una exageración, es una descripción precisa de lo que ha ocurrido en vastas regiones de México y Centroamérica durante los últimos 40 años. Y aquí es donde la economía se vuelve inseparable de la geopolítica. El TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, fue presentado como la solución al subdesarrollo mexicano. La promesa era que la integración económica generaría prosperidad, reduciría la migración y, en consecuencia, debilitaría el crimen organizado. Lo que ocurrió en la práctica fue mucho más complejo. El tratado sí generó crecimiento industrial en ciertas zonas de México, pero también destruyó la agricultura de subsistencia de millones de familias rurales que no podían competir con los subsidios del maíz estadounidense. Esas familias, desplazadas económicamente, migraron hacia las ciudades o hacia el norte, y en muchos casos encontraron en las estructuras del crimen organizado la única red de oportunidades disponible. No digo esto para justificar el crimen, lo digo para explicar el mecanismo. Cuando los sistemas económicos crean perdedores masivos sin ofrecer alternativas, esos perdedores no desaparecen. Se reorganizan dentro de las únicas estructuras que les dan acceso a recursos. Eso es lo que ocurrió, y ese proceso alimentó el crecimiento de los cárteles de una manera que ninguna política de seguridad podía contrarrestar de forma aislada. Ahora bien, lo que hace particularmente significativo el momento actual es el lenguaje que está usando el gobierno estadounidense. Designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no es simplemente un cambio semántico, es un reposicionamiento geopolítico con consecuencias legales, militares y diplomáticas enormes.
Cuando Estados Unidos designa a un grupo como terrorista, abre la puerta a herramientas que van mucho más allá de la cooperación policial. Permite sanciones financieras que pueden asfixiar redes de lavado de dinero internacionales. Permite operaciones de inteligencia más agresivas. Y, en teoría, podría justificar intervenciones unilaterales en territorio extranjero si se considera que ese territorio alberga una amenaza terrorista. Eso no es un escenario hipotético. Es una doctrina que Estados Unidos ha aplicado en otras partes del mundo, y su aplicación potencial en México representa una tensión diplomática sin precedentes entre los dos países que comparten la frontera comercial más activa del planeta. México, por su parte, se encuentra en una posición extraordinariamente difícil. La soberanía nacional es un principio constitucional profundamente arraigado en la identidad política mexicana, una identidad forjada precisamente en resistencia a intervenciones extranjeras. Permitir operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano, aunque sea contra el crimen organizado, sería políticamente devastador para cualquier gobierno mexicano. Pero al mismo tiempo, la capacidad del Estado mexicano para confrontar a los cárteles de manera efectiva ha quedado en entredicho durante décadas, no por falta de valentía de sus instituciones, sino por la profundidad de la infiltración que estas organizaciones han logrado en las estructuras del poder formal. Cuando los cárteles tienen presencia en las policías, en los gobiernos municipales y estatales, y en algunas instancias del aparato federal, el problema deja de ser operativo y se convierte en estructural. Y los problemas estructurales no se resuelven con operativos militares, se resuelven con transformaciones institucionales profundas que llevan generaciones. Lo que me parece crucial entender aquí es la dimensión económica de los cárteles en el siglo XXI, porque ya no estamos hablando únicamente de organizaciones que mueven drogas, estamos hablando de conglomerados criminales diversificados que operan en minería ilegal, en tráfico de personas, en extorsión a empresas formales, en control de cadenas de distribución de combustibles y en lavado de dinero a través de sistemas financieros que atraviesan múltiples jurisdicciones internacionales. Según diversas estimaciones académicas y de organismos internacionales, el crimen organizado en México mueve entre 20 y 50 mil millones de dólares anuales, una cifra que lo convierte en uno de los sectores económicos más grandes del país. Cuando una organización alcanza esa escala financiera, ya no es una amenaza a la seguridad en el sentido convencional, es un actor económico con la capacidad de deformar mercados, influir en precios, capturar instituciones y sostener sus operaciones indefinidamente, incluso frente a la presión del Estado. Eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que hace tan difícil una solución simple. Y aquí quiero entrar en algo que pocas veces se dice con claridad: el papel que juega el sistema financiero estadounidense en todo esto. Una parte sustancial del dinero generado por los cárteles termina siendo lavado a través de instrumentos financieros que operan en Estados Unidos: bienes raíces, negocios de fachada, transferencias internacionales a través de sistemas bancarios formales. No estoy diciendo que el sistema financiero estadounidense sea cómplice de manera intencional. Estoy diciendo que la capacidad de ese sistema para absorber dinero sucio sin detectarlo de forma efectiva es parte del mecanismo que hace sostenible el negocio del crimen organizado a esta escala. Si Estados Unidos está genuinamente comprometido con desmantelar el poder de los cárteles, esa acción tiene que incluir una reforma seria de los mecanismos de supervisión financiera, y esa es una conversación que implica intereses económicos poderosos dentro del propio establishment estadounidense. Eso hace que la solución sea políticamente complicada incluso dentro de Estados Unidos. Quiero hablar también del papel de las comunidades en la frontera, porque es muy fácil analizar este fenómeno desde arriba, desde la perspectiva de los estados y los sistemas, y perder de vista lo que significa en términos humanos para millones de personas que viven en esas regiones.
En muchas ciudades fronterizas, tanto en México como en Estados Unidos, la presencia de los cárteles no se experimenta como una amenaza abstracta, se experimenta como parte del paisaje cotidiano, como una realidad con la que se negocia, se coexiste o se evita dependiendo de quién eres y qué tan visible eres para esas estructuras de poder paralelo. Y eso genera algo que los científicos políticos llaman acomodación estructural. Es decir, la adaptación de la vida cotidiana a la presencia de un poder extralegal que el Estado formal no puede o no quiere confrontar de manera efectiva. Cuando esa acomodación se vuelve suficientemente extendida, el Estado pierde legitimidad, no porque la gente apoye al crimen organizado, sino porque deja de confiar en que el Estado tenga la capacidad de protegerla. Y cuando un Estado pierde legitimidad, el vacío siempre es llenado por algo. Desde una perspectiva histórica, este fenómeno no es completamente nuevo. Lo que estamos viendo en la frontera México-Estados Unidos tiene paralelos con lo que ocurrió en otras regiones del mundo, donde el poder del Estado se fragmentó y donde actores no estatales llenaron ese vacío. Los señores de la guerra en África, las milicias en Oriente Medio, los grupos armados en partes de Asia Central. En todos esos casos, el patrón es el mismo: ausencia del Estado como proveedor de servicios y seguridad, presencia de economías ilegales que ofrecen oportunidades y gradual consolidación de estructuras de poder paralelo que terminan siendo más reales en la vida cotidiana de las personas que las instituciones formales. La diferencia en el caso de México es que estamos hablando del país que comparte la frontera terrestre con la economía más grande del planeta, lo cual le da a este fenómeno una dimensión geopolítica que no tiene precedente directo. Lo que me genera más reflexión en este momento es la pregunta sobre hacia dónde va todo esto, porque hay varias trayectorias posibles, y ninguna de ellas es sencilla. Una posibilidad es que Estados Unidos escale su presión diplomática y eventualmente intente algún tipo de acción unilateral bajo la doctrina antiterrorista, lo cual generaría una crisis diplomática severa con México y podría desestabilizar la integración económica que ambos países necesitan. Otra posibilidad es que México logre construir las reformas institucionales necesarias para recuperar control territorial de manera gradual, algo que requiere voluntad política sostenida, financiamiento masivo y, sobre todo, tiempo, probablemente décadas. Una tercera posibilidad, la más inquietante desde mi perspectiva analítica, es que el statu quo se perpetúe indefinidamente, con ambos estados administrando la coexistencia con el crimen organizado sin poder eliminarlo, lo cual implica una erosión gradual pero continua de la soberanía formal y de la calidad institucional en toda la región. Y en el centro de todo esto está una pregunta moral que no podemos eludir. ¿Quién es responsable? No en el sentido simplista de culpar a un país o a un gobierno, sino en el sentido sistémico de reconocer que este problema fue construido por decisiones de múltiples actores a lo largo de décadas. La política de drogas que criminalizó el consumo en lugar de tratarlo como un problema de salud pública y creó mercados ilegales enormes. La política económica que generó perdedores masivos sin redes de seguridad efectivas. La política de seguridad que confundió operativos militares con soluciones estructurales. La política financiera que no cerró los canales de lavado de dinero. Ningún actor único es responsable de todo esto, pero todos los actores relevantes, incluyendo los gobiernos, los sistemas financieros, las instituciones internacionales y las sociedades que consumen drogas, tienen una parte de esa responsabilidad. Y eso significa que la solución, si alguna vez llega, tiene que ser igualmente multidimensional. Lo que sí sé, después de analizar esto durante mucho tiempo, es que las soluciones que se enfocan únicamente en la dimensión de seguridad están destinadas a reproducir el mismo ciclo. Se captura un líder, se fragmenta una organización, y esa fragmentación generalmente crea más violencia a corto plazo, no menos,
porque los fragmentos compiten por el territorio y los mercados que antes controlaba la estructura centralizada. Eso es exactamente lo que vimos después de la captura y extradición de varios líderes de los cárteles en las últimas 2 décadas. Cada vez que se decapita una organización, el sistema se reorganiza porque la demanda que alimenta ese sistema no desaparece. Y mientras esa demanda exista, la lógica económica garantiza que alguien va a satisfacerla, con o sin los mismos nombres y siglas. Esa es la realidad estructural que hace tan resistente a este fenómeno frente a las políticas convencionales de seguridad. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la región y para la arquitectura de poder en el continente americano? Significa que estamos entrando en un periodo de redefinición de lo que significa la soberanía en un mundo donde los actores no estatales tienen capacidades que antes eran exclusivas de los estados. Significa que la integración económica sin integración institucional crea vulnerabilidades estructurales que el crimen organizado sabe explotar mejor que ningún otro actor. Y significa que las respuestas a este tipo de desafíos no pueden venir únicamente de los gobiernos o de los militares, tienen que venir de una transformación más profunda en cómo concebimos el desarrollo, la justicia y la responsabilidad compartida entre países que están irremediablemente conectados por geografía, historia y economía. Eso es lo que está en juego en la frontera entre México y Estados Unidos. No solo el control de un territorio, sino el modelo de gobernanza que va a definir el siglo XXI en esta parte del mundo.